Bueno, vamos a seguir entonces hablando sobre este libro tan maravilloso, el libro de Ezequiel. Y yo no quiero de verdad que esto sea simplemente una información. No, más que una información, yo quiero que esa información traiga una transformación. Amén. Amén. No, gloria a Dios. Amén. Estoy en la vivienda o en el lugar equivocado, no sé. ¿Sí entendió lo que sí me hice entender a lo que le dije? No quiero que esto sea simplemente una información, sino que esta información traiga una transformación. Ahora sí la cogieron. Porque es que estamos llenos de tanta información de la Biblia, de tantas prédicas, pero no somos transformados y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que a medida que tú vayas adquiriendo información bíblica, que a medida que vayas adquiriendo conocimiento de la palabra, tu vida sea transformada, tu vida sea cambiada. Porque entonces estaríamos perdiendo el tiempo. No sé si me hago entender. Amén, amén. Y por eso cuando miramos este libro, aquí hay un tema demasiado especial en el libro de Ezequiel, es que el libro de Ezequiel habla de la gloria de Dios. Porque acá vemos un nuevo pacto, ya no basado en un sistema, ya no basado en un lugar, sino a través del obrar del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo en el libro de Ezequiel lo vemos a través de ese Espíritu que viene y trabaja dentro del corazón del hombre y lo transforma y lo cambia. Mira, Dios le da a entender a Ezequiel que la verdadera gloria de Dios es lo más insigne, lo más sagrado, lo más glorioso que tú y yo podamos conocer. Amén. La gloria de Dios. Que esa gloria no es comparada con lo que le tocó vivir a Ezequiel, porque Ezequiel solo estaba allí en el templo, y entonces en el templo Ezequiel solo veía el sacrificio que hacían con animales, pero Dios le está enseñando a Ezequiel acá que la gloria de un corazón transformado, que la gloria del Espíritu de Dios cuando viene sobre una vida y la transforma, es mucho más que presentar sacrificios, que presentar un cordero, que más allá del incienso, que va más allá del altar de bronce, del arca del pacto, que va más allá de todo lo que Ezequiel vio en este templo físico. Le está enseñando Ezequiel, es que no hay nada más glorioso que cuando la gloria de Dios a través del Espíritu Santo toma un corazón y lo cambia y lo transforma. Amén. También vemos que Dios no se arrepentía de la disciplina que iba a traer. ¿Se acuerda que cuando los llevó cautivos les dijo que iban a estar cuántos años allí? 70 años de cautiverio. Y Dios se los quitó. Oiga, no, qué pesar, están sufriendo tanto. Dejémoselos a 40. No, los 70 años se cumplieron. Y sabe, esto es bueno, esto es muy bueno porque vemos que Dios no deja de cumplir sus promesas. Vemos cómo Dios cumple lo que Él dice. Qué bueno que Dios no abandona esos procesos de dificultad. Qué bueno que Dios no abandona esos procesos de cautiverio. Qué bueno que Dios no abandona esos procesos de desierto. Porque si Él abandonara esos procesos de pronto en los que estamos muchos de dificultad, de problema, de cautiverio, nos quedaríamos así como medio chuecos. No podría formar bien el carácter que Dios quiere formar en nosotros. No sé si me hago entender. Pero hay veces nosotros cuando estamos en el problema, ¿qué es lo que más le pedimos a Dios? Ay, Señor, ya, y por favor, ay, Señor, venga, sáqueme de aquí. Señor, ya, ay, ¿hasta cuándo, mi Dios del cielo? Señor, es que usted no me escucha. Señor, es que usted no me oye. Y tal vez Dios queriendo formar un carácter bien fuerte en tu vida. Y tal vez Dios queriendo formarte como un hombre, como una mujer santo, un hombre, una mujer puro. Y yo tienes que si te dejo así, sin los 70 años que te tengo para estar en el cautiverio, no voy a poder llevar a cabo el propósito que tengo con tu vida. No sé si me hago entender. Así que no nos apresuremos a
salir del cautiverio, porque si Dios dijo que era el tiempo tal, ese tiempo se va a cumplir, porque eso es lo bueno de Dios, que Dios no está inventando. Ay, yo les dije que 70 años, pero ellos no como nosotros con los papás o las mamás, que a veces le prometemos una pela al muchachito y ya viene y nos dice, ma, yo la quiero mucho. Ay, no, yo no le voy a pegar este tan lindo. ¿Sí me hago entender? Muchas veces nos convencen, ¿cierto? ¿Cuánto los han convencido? Y uno termina como que, y después vuelve el peladito y es el mismo berrinche. Uno dice, por no haberle corregido allí, por no haberle dejado el tiempo del castigo. Porque hoy pienso, yo me acuerdo cuando Fernanda estaba pequeñita en lo de la silla, yo no sé cuánto lo han hecho. Y entonces yo por muchas veces, por no, dale, yo llegaba y la sentaba en la silla y yo te vas a quedar ahí 2 minutos sentada. Y se bajaba y yo volví y la senté, terminaba yo sudando, porque yo la subía y ella se bajaba y yo hasta que la sembraba y le decía yo, y te quedas ahí y no vas a hacer más berrinche. Y empezaba, vaya, ya, no señora, falta 1 minuto. Y ahí se tenía que quedar y así le enseñé a ser disciplinada. Pero hoy en día, ay, sí que pesar, ya dejó de llorar. Y al minuto la bajás y te faltaban 2 minutos para verdaderamente corregirla. No sé si me hago entender. Porque hoy en día no mandan los papás, sino que mandan los muchachitos. Y así pasa. Entonces Dios le dice a Ezequiel, les dije que eran 70 años y son 70 años. Y usted dirá, ay no, Dios mío, que eso no me acontezca. Pues déjeme decirle que todos tenemos que pasar por esas cosas donde Dios nos forma el carácter. Porque ¿qué? Dios le puso esos procesos para hacernos bien y transformar nuestra alma. Así que hoy vamos a seguir. Hace 8 días vimos el primer punto y era el llamado de Dios. Que el llamado viene por parte de ¿quién? De Dios. Díganle al que está a su lado, fue Dios el que te llamó. Y yo vuelvo y le digo, yo no me explico cómo Dios llamándolo a uno y uno se hace muchas veces el de la oreja mocha. Si es que a usted no lo llamó un pastor, no lo llamó un líder, a usted lo llamó fue Dios. Y vimos que así fuéramos débiles, incapaces, rebeldes. Dios llama a quien Él quiere. Y que es un privilegio ser escogido, es un privilegio ser llamado por Dios. Amén. Y que a través de su Santo Espíritu, Dios ¿qué? Nos capacita, amén, nos enseña, nos fortalece para vencer. Amén. La unción del Espíritu Santo nos llena de poder para cumplir con el llamado. Si a mí mucha gente de pronto me pregunta, pastora, bella, pero es que usted cómo hizo. Y yo la verdad, yo no hice nada. ¿Sabe lo único que yo hice? Fue estar de rodillas delante de Dios. Y un día en una locura tomar un frasco de aceite y salir por todas estas calles orando, pidiéndole a Dios que hubiera una iglesia en esta cuadra. Fue lo único que hice. Amén. Eso es lo que yo vea. Y mire Dios. ¿Y qué más hice? Simplemente decirle al Espíritu Santo que me ayudara cuando ya me delegaron la responsabilidad. Y si usted me dice, volvería a hacerlo, si supiera todo lo que tendría que sufrir por causa del Evangelio, le digo la verdad, no lo haría. Pero atendía el llamado de Dios. Atendía que Dios era el que me estaba llamando. Porque muchas veces no queremos y dejamos todo tirado. Porque es que no hemos dimensionado que el llamado viene de Dios. Y es tan tremendo que a Ezequiel lo llamó Dios, atendió el llamado de Dios y me impactó. Que estaba leyendo el libro de Ezequiel, un texto que me encontré y dice en Ezequiel 9, versículo 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a quienes, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuántos verdaderamente les duele cuando alguien se pierde? ¿Cuántos verdaderamente les duele cuando ven que en su familia no quieren hacer caso al llamado de Dios? Uno sufre, uno dice, Dios mío, mi hermano, Dios mío, en mi caso mi hija, Señor, mi papá, mi mamá. ¿Y cuántas veces es uno de rodillas gimiendo, llorando, clamando? ¿Cuántos lo han hecho? Amén, amén, amén. Alejo, Gladys, gloria a Dios.
Pero si usted ha hecho eso, de gemir, de que le duelan las almas, de que le duele el que está perdido, de que usted ha llorado y ha clamado y ha suplicado por la salvación de esas almas, usted tiene una señal. Dice, ponles una señal en la frente a los hombres que claman, a los hombres que gimen, a los hombres que lloran por las almas. Usted que gime, que llora, clama por las almas, tiene una señal especial de Dios. Amén. Un llamado especial de Dios. Amén. Y lo segundo, el llamado no será fácil. Dígale al que estás a un lado, esto no es fácil. Porque miren lo que dicen los versículos del 3 en adelante del capítulo 2. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Cómo eran los hijos de Israel? Bueno, gloria a Dios, en renacer no hay de eso. Bendita sea la gloria de Dios. Pero dice ahí, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra ti. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces dando a entender que todavía hay rebeldes. Amén. Y allá afuera sí que hay rebeldes, porque si hay aquí adentro, ¿cómo era allá afuera? Allá vamos, para la calle. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Entonces, ¿a qué vemos aquí? Nos está hablando del carácter de la gente que va a recibir el mensaje. Ezequiel es enviado a una nación que es rebelde. ¿Y quién lo está enviando a esa gente rebelde? Dios mismo. Ni siquiera otro profeta. Es el mismo Dios que lo está mandando allá a esos bendecidos rebeldes. Ezequiel fue enviado a una nación rebelde. Jesús fue enviado a una nación rebelde. Y nosotros somos enviados a gente rebelde. Amén. Amén. Los seres humanos todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Tú y yo, antes de llegar al camino del Señor, no éramos así muy suavecitos. También éramos bien rebelditos, ¿sí o no? Estábamos en rebeldía con Dios y aún hoy, a pesar de conocer de Dios, a pesar de conocer la palabra de Dios y muchos de servirle a Dios, seguimos siendo rebeldes. Y entonces Dios viene aquí y nos muestra las características de un rebelde. ¿Sabe? El rebelde resiste la autoridad de Dios. Persiste en hacer su propia voluntad, no acepta corrección, rechaza el consejo y la disciplina, pues creen que siempre ellos tienen la razón. El rebelde endurece su corazón aunque conoce la verdad y decide no obedecerla. Desprecia la autoridad, tiende a resistir a quienes Dios delega, ya sea en la familia, la iglesia o la sociedad. Es orgulloso, soberbio y se cree autosuficiente. Ignora las advertencias del Espíritu Santo y de la palabra. Justifica su pecado en lugar de arrepentirse. Busca excusas para seguir actuando igual. Es que en esa iglesia. Ay, ¿y por qué no volvió? Ah, es que ese líder. ¿Y por qué se va a ir de la iglesia? No, es que esos pastores. Y siempre tienen una excusa. ¿Usted cree que con esas excusas va a llegar delante de Dios? No. Siempre tienen una excusa, el rebelde. El rebelde parece que viviera sin Dios y sin esperanza. Y a este tipo de gente es que Ezequiel está siendo enviado a los hijos rebeldes de la casa de Israel. Amén, amén. ¿Y sabe cuántas veces aparece esa palabra rebelde en esos pocos versículos? 8 veces. Dando a entender que es que la rebeldía está en el corazón del hombre. Ellos están en idolatría, están en inmoralidad sexual y están confiando en otras naciones. Y el Señor entonces le dice, Ezequiel, ellos son una nación rebelde. Por eso te he dado mi espíritu para que vayas y enfrentes a esta gente. Porque sin mi espíritu no podrás, porque son casa, dice, muy rebelde. ¿A quién necesitamos para ir a esa gente rebelde? Al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, solamente la obra del Espíritu Santo puede quebrantar a cualquier persona que esté en rebeldía contra Dios. Amén. Solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Porque yo te pregunto en esta mañana, ¿qué fue lo que nos quebró a nosotros?
¿Qué fue lo que nos llevó al arrepentimiento? La acción del Espíritu Santo a través de la palabra que alguien nos predicó. Amén. Así es. La acción del Espíritu Santo a través de alguien que nos insistió que debíamos buscar a Dios. Amén. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, esta bendita palabra, este bendito libro que fue escrito por la inspiración del Espíritu Santo, algo pasa en nuestro interior y por eso hoy estamos aquí. Amén. Porque hubo una palabra que nos convenció, porque hubo un valiente que un día se levantó y nos predicó, Amén. porque hubo una mamá de rodillas, gimiendo, clamando, porque te estabas yendo directo para el infierno. Y hoy estás aquí. Recuerda que el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra y quebranta los corazones. Ahora no todos los corazones van a moverse al arrepentimiento, porque muchos corazones de pronto son quebrantados, otros corazones son confrontados, pero muchos seguirán tomando decisiones equivocadas. Lo que necesitamos entender es lo que Dios nos está advirtiendo en todos estos versículos. Y Dios está diciendo, ellos están pecando, es contra mí. Y hoy necesitamos entender esto, pueblo de Dios. El ser humano, como todos nosotros, es débil, con incapacidades. También allá afuera son pecadores como nosotros. Pero Dios nos escogió a nosotros. Dios nos llamó y nos ha dado su Santo Espíritu. Porque el corazón de Ezequiel era diferente, atendió al llamado. Y Dios ve que aquí hay corazones diferentes que pueden atender en esta mañana al llamado de Dios nuevamente. Amén. Amén. ¿Sabe algo? En otros corazones no halló cabida la palabra de Dios. Y por ende, tampoco halló cabida el Espíritu Santo. Porque si la palabra no haya cabida, el Espíritu tampoco haya cabida. El corazón de Ezequiel es un corazón que está dispuesto a rendirse ante Dios. ¿Está tu corazón dispuesto a rendirse verdaderamente ante Dios? Ya leímos los versículos 3 y 4. Pero Dios le dice, esa gente está en rebeldía, es contra mí. Por eso cuando nosotros, mi amado hermano, tomamos la valentía de compartir de Dios, de compartir el Evangelio, recuerda una cosa. Ellos están en rebeldía y en pecado, es contra Dios, no es contra ti. Nuestro trabajo es solamente compartirles de Cristo. Y si ellos no quieren arrepentirse de sus pecados, no te están rechazando a ti, no están pecando contra ti, están pecando es contra Dios. El cuento no es contigo ni conmigo, es con Dios. Y así de sencillo. Dios le dice a Ezequiel, lo único que tú y yo tenemos que hacer es ser la voz de aquel que nos ha llamado y nos ha capacitado con su espíritu para hablar del gran amor de Cristo. Tú y yo ya estamos capacitados, tenemos al Espíritu Santo. Y por eso en ese versículo 4, Dios le dice a Ezequiel, lo que tienes que hacer es hablar mi palabra. No es con tus palabras, no es con lo que tú quieras, porque esta gente solo va a atender a una palabra que puede quebrantar y que puede destruir sus emociones y que puede destruir sus argumentos, sus fortalezas mentales. Con lo que nosotros le digamos no va a pasar nada, pero si le damos una palabra que venga de Dios, eso tiene poder. Amén. ¿Y por qué le dice en el versículo 4? Porque esta gente son un pueblo rebelde, de duro rostro, de corazón terco, de un corazón que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Van a rechazar cualquier corrección que venga de parte de Dios, no la van a aceptar como autoridad, porque tienen un corazón obstinado. Al hablar de corazón, acuérdese que estamos hablando de esa parte que todos tenemos, que es nuestra voluntad. Por eso Jesús dijo que del corazón del hombre es donde surgen todos los problemas en la vida. Del corazón del hombre es donde nace el pecado, donde nace la inmundicia y todo lo que podamos imaginar en cuanto a rebeldía y pecado, nace del corazón. ¿Qué clase de corazón nosotros estamos albergando? Todo eso que no le agrada a Dios viene de nuestro corazón, donde se asienta nuestra voluntad. Y el Señor dice, así de mal estaba el corazón de este pueblo, estaban en rebeldía, en pecado, no quieren someter su corazón a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. Claro que eso fue allá, en el pueblo de Israel. Cada vez que nosotros rechazamos la corrección,
Cada vez que nosotros le negamos el perdón a alguien, cada vez que usted aquí por rebelde y porque tiene ese corazón enfermo, no saluda a su hermano, no le da el honor a su hermano, pues examine qué hay en su corazón, porque de pronto se está llenando es de rebeldía. Amén. Y no es contra el pastor ni contra el líder, es contra el mismo Dios. Y lo que Dios desea de nosotros es nuestro corazón. Pero cuando no queremos aceptar a Dios, si rechazamos la autoridad de Dios, si rechazamos la corrección de Dios, es porque tenemos un corazón terco y obstinado. Y esto es un grave problema, hermano, delante de Dios. Es un grave problema. Dígale al que está a su lado, no te metas en problemas con Dios. Acá vemos la posición de Dios ante la rebeldía del pueblo. En el versículo 5, mire lo que le dice Dios al profeta. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Dios le está diciendo, Ezequiel, vaya y predique. Ezequiel, vaya y hable. Tienes que hablar mis palabras, no tus ideas ni tus palabras, Ezequiel. Así que no importa que tú digas que crees en Dios. Si tu creencia, escúcheme bien, usted puede decir que cree en Dios, pero si su creencia no está basada en la palabra de Dios, estás en graves problemas. Lo que yo creo de Dios tiene que estar basado en la palabra de Dios. Amén. No hay excepción de personas, hermano. La palabra de Dios aplica para todos por igual. Amén. No hay favoritos en el reino de Dios para que Dios le hable a uno de una manera y al otro de otra manera. Si la palabra de Dios dice que lo que estás haciendo es pecado, es la palabra de Dios y lo tenemos que aceptar. Si Dios te dice que robar es pecado, ¿qué le puedes cambiar a eso? Nada. Si la palabra de Dios dice que los mentirosos no van a ir al cielo, ¿qué le puedes cambiar a eso? Nada, lo dice Dios. Si la palabra de Dios dice que acostarte con la que no es tu esposa te va a llevar al infierno, ¿qué le puedes cambiar a eso? Nada. Es Dios, es la palabra de Dios. Tenemos que aceptarla. En nuestro corazón no está que la gente vaya al infierno. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren que ese fornicario de su casa se vaya para el infierno? Ninguno. ¿Cuántos quieren que ese borracho y drogadicto de su casa se vaya para el infierno? No queremos que se vayan para el infierno. Es más que lloramos, clamamos, suplicamos a Dios para que los salve y tenga misericordia. Pero piensa por un momento, si esa persona está en rebeldía con Dios, si tiene un corazón terco, si tiene un rostro duro y no quiere nada con Dios, yo te pregunto, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Y por qué? ¿Porque la pastora lo dijo? No, porque Dios lo dice. Tú y yo sabemos la verdad, que si no se arrepiente de sus pecados, van a terminar mal. Y por mucho que deseemos que no vayan, si la palabra de Dios lo dice y ellos no lo aceptan, allá van a terminar. Y por eso en el versículo 6 y 7, Dios viene y le dice, y tú, hijo de hombre, ve y predícales, para que no tengan excusa que no hubo alguien que les hablara. Para que ellos sepan que hubo un profeta que les habló, terminando el versículo 5. La palabra de Dios es poderosa. Pero Dios nos llama a advertirles que hay un profeta en medio de ellos, que hay alguien que les habló la palabra de Dios y no quisieron escuchar. Pero en Isaías 55:11, mira lo que dice. Así será mi palabra que sale de mi boca, ¿qué? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira, el más interesado en sacar las almas es Dios. Siempre fue el que se entregó por ellas. Pero entonces Dios le advierte a Ezequiel. Y Dios al versículo 5 al 7 dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hacen entre tapas y espinos y mueres con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes.
Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor en esta mañana? Hablar. Escuchen, no dejen de escuchar. Dios le advirtió que muchos no aceptarían su mensaje, Ezequiel. Pero aún así Ezequiel debía proclamar con fidelidad el mensaje. ¿Acaso decía el Señor, acaso escuchen o dejen de escuchar? Cada quien toma la decisión de arrepentirse o no. Pero Dios le dice a Ezequiel, no te preocupes, tú solamente ve y diles lo que yo te estoy diciendo. Amén. Yo solo quiero asegurarme de que no tengan ninguna excusa cuando se presenten delante de mí. Háblales si escuchan bien y si no escuchan, porque son rebeldes. Ese no es tu problema. Ellos sabrán que hubo un profeta entre ellos. Amén. Mira, Dios es tan lindo que Dios siempre advierte antes de juzgar. Dios es tan bueno y Él da oportunidades para el arrepentimiento antes de venir a ejecutar un juicio. Así que usted y yo podemos descansar porque cada persona es responsable de su respuesta a la palabra de Dios. Escuchar y rechazar el mensaje, eso es problema de ellos y trae consecuencias. Yo creo que si hay alguien que le pone a uno a clamar, a gemir, a llorar, son los hijos. Ay, total. Dios mío. Yo no sé yo cuántas lágrimas, cuántas veces se ha quebrado mi corazón en este bendito altar, en mi casa. Y un día yo era lloré y lloré aquí en este altar, no me olvidó una madrugada clamando por la salvación de Fernanda. Y yo decía, Dios mío, pues esta muchacha, y como que entre más me consagro y entre más clamo, más lejos la veo como de todo, Dios. Y yo era lloré y lloré. Y yo diciendo, Señor, será mi culpa por mi gran culpa y por mi gran culpa. Y yo, Señor, venga, Dios mío. Y fue tan bonita esa madrugada cuando el Señor me dijo, descansa. Porque el problema no es tuyo. El problema es que tiene un corazón rebelde y no quiere aceptar mi corrección. Descansa. Y descansé. Amén. Porque yo pensaba que era por mí. Pensaba que era que yo estaba haciendo algo mal. Pero ese día Dios me dio a entender que yo no tenía culpa ninguna, que ella ya tenía uso de razón para aceptar la verdad o rechazarla. Y así pasa con nuestra familia. No deje de clamar por ellos, no deje de interceder por ellos, pero ya quites esa culpa de encima y descanse en Dios, que ya están grandecitos y ellos ya entienden qué es lo bueno y lo malo. Amén. Amén. ¿Sabe algo? El éxito de un predicador no se mide por las personas que escuchen, sino por la obediencia que tenga a predicar lo que está en este bendito libro. Amén. Ahí está el éxito de un pastor, de un predicador. Ah, que vinieron 4 o 5. Ah, no importa, pero prediqué lo que decía aquí. Amén. Amén. Que cuando estemos delante de Dios, usted que tiene la oportunidad de exponer la palabra, Dios no le vaya a llamar a cuentas porque usted predicó lo que le dio la quiera y no se basó en lo que la palabra de Dios dice. Usted no sabe cuánto tiempo Dios me había insistido. Es que uno a veces es como desobedientico, ¿cierto? ¿Cuántos están conmigo? Qué pereza. No me copien eso, por favor, eso no. Porque Dios hace tiempo venía instándome que predicara la palabra verso a verso. ¿Cuántos mensajes llevamos y no hemos podido pasar del verso 5? Y hay tanto que aprender. Y por eso yo dije, yo Señor, bueno, yo este año lo voy a hacer y ya lo empecé, gloria a Dios. No, yo siempre que saco un mensaje trato de sacarlo verso por verso, porque no hay nada más deleitoso que usted poder tomar la palabra verso a verso y que aprenda. Ah, eso dice. Yo sé que a usted ya no se le va a olvidar de qué se trata el libro de Ezequiel. En el primer capítulo y el segundo capítulo, los que han venido al culto a las 8. Y entonces aquí dice, y lo tremendo es que mire, uno toma la Biblia así, capítulo por capítulo, verso por verso, y cuando usted llega, dice, no, ahí sí no va a decir, ay, la pastora hizo esa predicación para mí, me las echó todas a mí. Pues, hombre, si tocaba el capítulo 2 y viniste ese día, te tocó a vos, era para vos. ¿Sí que hago entender? Amén. Eso es lo bueno de predicar la Biblia así, verso por verso. Porque el éxito, vuelvo y le digo, de un predicador no se mide por las personas que escuchen. Aquí pueden haber muchos en esta mañana y uno estar escuchando es acordándose de la última canción que cantaron anoche, ese chiringuis chinguis. ¿Sí debo entender? O el último reel que vieron ahí todo endemoniado. Menos de lo que estoy hablando. Eso no se mide porque usted me escuche,
sino por la obediencia mía que hoy le prediqué lo que la palabra de Dios dice. Amén. Igual que Ezequiel, nosotros estamos llamados a proclamar la verdad, aún sabiendo que muchos la van a rechazar. Estamos llamados a permanecer firmes, fieles, confiando que Dios obrará en el corazón de aquellos que escuchen por su buena voluntad. Amén. Mira, Dios le está advirtiendo a Ezequiel que este llamado de hablar lo que Dios diga no es fácil, porque hay corazones duros y corazones enfermos. No es fácil uno predicarle a alguien. ¿A cuánto les ha pasado que Dios está diciéndole, predique a esta persona y usted se vaya? Hola, ¿cómo estás? Ah, quería saludarle y usted se va. Y el Espíritu Santo dice, y uno en esa lucha. Mira, a mí me pasó algo hace años y todavía me duele el corazón tanto. Y lloro todavía por eso, porque me duele. Yo recuerdo que iba para el centro en un bus y al lado izquierdo mío veo un hombre sentado con una camándula, rezando el rosario ahí con esa camándula. Cuando yo lo miré y yo escuché que el Espíritu Santo me dijo, ve y predícale del amor de Cristo. Y yo le dije, yo estaba muy nueva en el Evangelio. Y yo le dije, bueno, Señor. Y le dije, listo, si no se bajan a otra cuadra de allá, entonces yo me paro y le predico. Paso a la otra cuadra y yo no voy capaz de pararme a predicarle. Usted no sabe, cuando ese hombre se bajó, yo no le prediqué. Pero cuando ese hombre se bajó del bus, yo empecé con esa cosa aquí, que le estoy hablando hace 20 años y todavía cuando me acuerdo me duele. Porque ¿sabe qué me dijo el Señor? Demandaré la sangre de ese hombre de ti por no haberle hablado, por no haberle hablado de mí. Y yo todavía le digo, Señor, venga, al que yo me encuentre por ahí, Señor, permítame hablarle, deme la valentía para predicarle, porque el mismo Dios me trae en memoria ese hombre que estaba ahí con la camándula, si me hago entender. Entonces Dios dice, vaya, hablen. Vaya, dígale lo que yo le estoy diciendo. Y Dios le dice, pero no tengas temor, no tengas miedo de lo que ellos digan. Pero ten en cuenta que hay gente que se comporta como zarza. ¿Y sabe qué hacen las zarzas? Las zarzas pueden causar mucho daño. Sus espinas pueden causar heridas. Y si te hiere una zarza, puede infectarse. Y si una zarza te pincha un ojo, puedes quedar ciego. Y sabe, la zarza en lo espiritual puede enredar y impedir tu avance. Hay gente que se comporta como espinos, dice ahí en el versículo 6. Dice, tú hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles en medio de qué? De zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Hay gente que se comporta como espinos, que prácticamente causan las mismas cosas que las zarza. Los espinos bíblicamente nos hablan de dificultades que afectan nuestra relación con Dios si no se enfrentan adecuadamente. Esos espinos son esa gente que puede frenar nuestro crecimiento espiritual. Pero hay gente que se comporta también como escorpiones. Y dicen los que saben que no hay nada más doloroso que la picadura de un escorpión. Duele muchísimo, produce ardor o sensación de quemazón, hinchazón, entumecimiento. Algunas picaduras producen dificultades para respirar, espasmos, temblores musculares, sudoración, náuseas, vómito. Eso produce la picación de un escorpión. Espiritualmente simboliza el poder del enemigo, pero Jesús, garantiza la presencia del Espíritu Santo, que allí tendremos protección y fuerza para enfrentar las zarzas, los escorpiones y para enfrentar toda esa gente, mi amado hermano, que muchas veces nos hieren. Hay gente que tiene esas características y nos toca convivir con ellos en el trabajo, en la casa, en el estudio. ¿Cuántos se encuentran por ahí esas zarzas que no los dejan avanzar? ¿Cuántos nos encontramos tantas veces, mi amado hermano, en medio de esos espinos que nos detienen, que nos hieren? Y esos escorpiones que tantas veces nos pican. Que tú les haces un favor y salen hablando mal de ti. Que los ayudas y salen hablando mal de ti. Total. Hay gente tan desagradecida, hermano, con uno como pastor. Que Dios lo usó a uno desde que llegaron, vueltos nada.
Y cuando ya pasan el tiempo y crecen un poquito espiritualmente, tengan la puñalada por detrás, hablando mal de uno. Y uno dice, Señor, ¿pero qué le salía de él a este cristianito o a esta cristianita? Sí me hago entender. Porque se convierten en eso, en zarzas, en espinos y en escorpiones. Hay gente que tiene esas características, hermano. Y ellos te van a contraatacar. ¿Cómo? Con sus palabras, con sus filosofías, tal vez con sus ideas. Pero dice el Señor, no les tengan miedo. Porque muchos te van a lastimar. Hay gente a la que tú le vas a predicar y te va a lastimar. Te van a herir. Y vas a sentir la picazón como de un escorpión. Y eso te va a doler tanto que pensarás que ya no le voy a volver a hablar a nadie de Jesús. Ya no le voy a volver a predicar a nadie porque es que esta gente es muy dura. Pero dice el Señor, no te preocupes. Porque yo voy a poner palabras en tu boca. Amén. Porque yo te voy a llenar del Espíritu. Ay, amén. Nadie te puede, escúcheme bien, hermano, mire, nadie lo puede matar a usted con sus palabras. Amén. No dejes que las palabras de los demás te dañen para seguir hablando de Jesús. Amén. No tengas miedo ni temas a sus palabras, dice el Señor. No importa que te digan, porque con sus palabras, uno muchas veces con las palabras de otro, el enemigo quiere dañarle a uno. Pero de usted y yo depende que las palabras de otro nos afecten. Amén. Usted y yo tomamos la decisión de decir, no importa lo que está diciendo. Pero el Señor dice, no tengan miedo, que no hay un premio Nobel, escúcheme bien, ni un doctor, ni un filósofo, ninguna persona que te pueda vencer en lo que es razonable si usas la palabra de Dios. Amén. Nada puede enfrentarse contra el poder de la palabra de Dios. No hay mente que pueda vencer lo que Dios dejó escrito en este bendito libro. No olvides que la palabra de Dios tiene mucho, mucho, mucho poder. Amén. Por eso Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, no son tus opiniones, ni lo que has visto de pronto en redes. Les vas a hablar de mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel, vuelvo y te digo, ellos son rebeldes. No es fácil el llamado. Así que no importa lo que ellos hagan, Dios no paga por comisión, mi amado hermano. Dios no te va a preguntar, ¿cuántos convertiste, Osvaldo? Carmen, ¿cuántos se convirtieron? No, no, no. El asunto es que Dios sí te va a preguntar, ¿a cuántos le predicaste la palabra? Así escucharan o dejaran de escuchar, pero ¿a cuántos les predicaste? Por eso San Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Quiénes? Mis ovejas. Y dice muy claro, dice oír. No dice, ay, sentí. No, oyó la voz de Dios. Al hablar de oír, está hablando desde lo que escuchaste y llegó a tu corazón y llegó a tu alma. Por eso es que el enemigo, escúcheme bien, se pasa el día entero tratando de ensuciar tus pensamientos para impedir que escuche la voz de tu pastor, para impedir que escuche la voz del Espíritu Santo. Porque si el diablo logra que tú desconfíes de tu propia mente, escúcheme bien, él logrará que tú desconfíes de la voz de Dios. Porque donde Dios más nos habla es a nuestro pensamiento. Pero ¿de qué tenemos llenada la mente? Tal cual es el pensamiento del hombre, así son sus acciones. El Espíritu Santo quiere ir a nuestra alma y callar esas voces extrañas, ¿sabes? Es también el Espíritu Santo que quiere cambiar nuestra forma de pensar. El Espíritu Santo no quiere cambiar nuestra forma de pensar. Él quiere que nosotros pensemos con la mente que tenemos, pero la mente de Cristo. Dios quiere renovar y sanar nuestros traumas, nuestros dolores, por esas palabras que nos hirieron desde niños, por esas palabras que nos hieren todavía. Dios quiere siempre a través de su Espíritu sanar nuestra rebeldía, pero ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, reconozco que soy un rebelde. Reconozco, Señor, que me da miedo predicar. Reconozco, Señor, que no tengo la capacidad, Señor, pero yo quiero hacerlo. Y sabe, el Espíritu Santo quiere sanar nuestra alma para que aprendamos a depender de Él. Él quiere que atendamos al llamado de su Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere traer todo el tiempo una llenura. El Espíritu Santo quiere traer un aceite fresco a nuestra vida.
Y por eso es que en el Salmo 23, y con eso termino, dice, aderezas mesa que llevo consigo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me encanta porque dice, aderezas mesa frente a mis angustiadores. Esos angustiadores pueden ser esas zarzas con las que te toca lidiar, esos espinos que te pinchan cada rato, esos escorpiones que cuando les haces el bien te muerden. Esos son esos angustiadores que vienen y están delante de nosotros. Pero ¿qué dice el Señor? Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Tal vez delante de esas personas que tú dices, Señor, es que ¿cómo le hablo? Es tan rebelde. ¿Cómo le digo, Señor? Es que es tan así, tan así. Y esto me da a entender, amado hermano, que Dios, a todos esos que te han angustiado, ellos van a tener que venir delante de ti. Dice, tú unges mi cabeza con aceite delante de qué, de mis angustiadores. Esos que se burlaron, esos que te robaron, esos que te trapearon, esos que hablaron mal de ti. Ah, Dios es tan lindo porque dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Delante de quién? De todos esos que tú dices, no, Señor, es que eso es imposible. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que la unción era para las ovejas. Usted no ve en la Biblia ungiendo a otro animal, ni al águila, que representa tanto también cosas bíblicas, ni al búfalo, que representa también, no, al único que ungían era a la oveja. Y nosotros somos ovejas. Amén. No abejas, no vaya a decir abejas, ovejas. Seguimos siendo un ser humano, una simple oveja, que dice que son las más ciegas de los animales, las más torpes, las más desobedientes, las más rebeldes. Y eso somos usted y yo. Y si nuestra vida no rebosa del aceite del Espíritu Santo, hermano, nos vamos a volver tan insoportables. Si usted y yo no rebosamos del aceite del Espíritu Santo, nos volvemos tan invivibles, malgeniados, groseros, maltratadores. Sin el aceite del Espíritu Santo nos volvemos tan bruscos, que el aceite suaviza. El aceite fresco es algo que necesitamos todos los días. ¿Y cómo se logra? En la dependencia del Espíritu Santo, en cumplir el llamado del Espíritu de Dios a nuestra vida. Todos necesitamos aceite. Y para eso debemos tener mucha intimidad con el Espíritu de Dios. Y saber que la fuente sigue abierta. Sigue abierta, ¿sabe? Las que recibían entonces el aceite eran las ovejas. El pastor ungía la cabeza de las ovejitas en el verano para recibir por lo menos 3 beneficios. Escuche bien. 1, para protección de que las moscas no se le arrimaran más. Porque las moscas venían y se le metían en los ojos y las dejaban ciegas. Las moscas venían y se les metían en los oídos y las dejaban sordas. Y esto causaba un gran dolor. Entonces, para eso es que necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Pero también, si ya las moscas se habían hecho daño, o se habían herido peleando entre ellas, porque las ovejas pelean entre ellas, o cuando se rozaban con las piedras y sangraban, ahí venía el pastor y traía el aceite, las sanaba y las curaba. Y el tercer beneficio, les limpiaba las orejas para que pudieran oír mejor la voz del pastor. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque tienen aceite que las limpie, les limpia los ojos, la mente, los oídos y la boca. Por eso decía, unges mi cabeza con aceite, porque aquí en la cabeza es donde está prácticamente todo lo que mueve nuestras emociones, nuestros sentidos. Y esto mismo hace Dios a través del aceite de su Santo Espíritu.
protege, sana, fortalece, bendice, capacita al creyente para poder vivir lleno del Espíritu Santo y poder tener ese poder y esa libertad de decirle a los rebeldes de allá afuera, mire, yo era un rebelde y el Espíritu Santo me cambió. Yo era tan rebelde y el Espíritu Santo, mire lo que hizo en mí. Yo dejé que el Espíritu Santo cambiara mi forma de hablar, de pensar, de oír, de ver. Dejé que el Espíritu Santo me llenara con su aceite. Y por eso cuando el Espíritu de Dios nos llena, a ti te pueden ofender y tú no vas a responder como si no tuvieras aceite. A ti te van a humillar y tú no vas a responder como respondería una persona que la humilla. No, entonces yo dejo todo en manos de Dios. Amén. Amén. A nosotros nos han pasado tantas cosas, hermano. Y de pronto yo soy como la más incisiva y, mi amor, llámelo y lo pone en relación, llámelo. Mi esposo dice, mi amor, dejemos eso en manos de Dios, que para verdad es el tiempo. Amén. No, yo, amor, no le va a decir nada a ese hermanito que vea lo que ta. Y pues, bueno, yo soy así, ustedes no, nunca sabías que yo. ¿Cuántas están conmigo? Mujeres al poder. Mujeres al poder. Y yo soy, mi amor, no le va a llamar la atención. Es que mire lo que dijo, mire lo que... Y mi esposo es tan hermoso, mi esposo es tan de Dios. Y me dice, mi amor, déjela, déjelo. Deje que Dios trate con ese orgullo. Deje que Dios trate con esa mentira. Deje que Dios trate con esa persona. Amén. Usted y yo Amén. simplemente oremos y dejemos así, mi amor, que para verdad es el tiempo. Así es. Así es. No demos lugar al diablo en nuestro corazón. Mantengamos el corazón sano y Dios se encargará de esas personas. Así es. Y él llega y yo dice, ay, mi amor, y yo creo que siento que el fulanito, peranito, sutanito se van a ir. Mi amor, que se vayan, no eran de nosotros. Y yo, no, mi amor, pero mi amor, no eran de nosotros y se van. Dios traerá otros mejores. Mi esposo me aterriza tantas veces. Y digo, yo bendito sea mi Dios. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros actuamos así con esa imposibilidad por falta del aceite del Espíritu Santo. Porque el aceite es suavidad. El aceite trae eso que si tú te lo echas desde acá hasta acá, todo lo que va, venga, ¿qué pasa con el aceite que hace? Resbalan los malos comentarios, resbalan las malas intenciones, resbalan las malas motivaciones, resbalan las malas palabras. Así que ¿cuántos necesitan del aceite del Espíritu Santo?